Soy un poco... Bueno, pues yo creo que quiero marcar un poco que mi contrapunto, o sea, tú has hecho como interlocutor en rol de crítico y yo estoy aquí un poco como conocida de Mario y como interlocutora de sus libros y de su quehacer literario como una lectora caprichosa o, para no decir esta palabra, como una lectora más bien como desapegada y poco crédula y que intenta leer un poco lo que rompe un poco las jerarquías previsibles o algo así. A ver si consigo transmitir lo que la ilusión que me ha supuesto que me invitara a participar le llamo en unos ensayos tan sesudos, cuando mis lecturas son siempre como que entran y salen. Para empezar, quiero decir que mi relación con Mario empezó en una presentación cuando yo creo que se presentaba una de tus novelas, no sé, Bajo la línea de flotación, y me llamó la atención, o sea, yo me quedé realmente muy enganchada porque en esa presentación alguien leyó las últimas páginas, después de habernos introducido en la interesante novela, leyó en voz alta las últimas páginas y entonces yo ya en mi imaginario de lectora, yo esa voz ya me la quedé. Era al final había como una gran marcha, una gran masa, que van por una calle, bueno, no voy a concretarlo, pero es como para que veáis esa manera como de quedarme enganchada con esa especie de voz que él tiene. Luego yo me enteré en otra presentación aquí de no sé si eran los poemas completos así, creo que presentaba Niall Vince, Constantino Bertolo, y Niall Vince, por ejemplo, explicó de forma maravillosa algo que creo que es necesario que se sepa cada vez que se habla de Mario Campaña, que no se puede desvincular Mario Campaña, el escritor polifacético que toca muy bien todos los registros literarios, sin nombrar Guaraguao, que es una revista, que no sé si tú la nombrabas, que era como un puente entre la cultura hispanoamericana. Bueno, es una revista muy importante a la que yo entonces puse atención y he ido siguiendo, y que lo único que me aporta esa revista es aprender y salir de mi provincianismo ibérico, podemos llamarlo. Antes era catalán, ahora es ibérico, hispánico. Bueno, entonces ese es como yo lo conocí, y de repente él me dice: ¿quieres presentar un libro de ensayos? Yo creo que dije que sí enseguida, sin pensarlo, pero no, como sin pensarlo de manera inconsciente, ¿no? Como sí, creo que ni siquiera los había visto y luego los vi, o no sé cómo fue, pero aquí estoy, que realmente, es muy difícil este papel para mí, pero al mismo tiempo estoy yo últimamente que digo, solo lo difícil es estimulante, solo enfrentarse a retos que nunca se han hecho, pues se sale uno del lugar común, en la zona de confort. Entonces digo, ¿y por qué Mario Campaña? Que no se lo he querido preguntar, porque no he querido entrar en conversación con él hasta este momento, porque yo tenía que entrar en conversación con el libro, no con él, pero ahora que estoy aquí, sí. ¿Por qué me lo pregunta a mí? Y yo ya le dije, bueno, sí, ya haré lo que pueda. Entonces, pero luego, mientras yo iba leyendo el libro, del cual pues ha explicado muy bien Antonio Ortega pues, sus partes y lo bien hecho que está, la factura de la que está hecha, pues me preguntaba también, ¿y por qué por qué me ha preguntado a mí? Y bueno, realmente yo creo que la conexión es que realmente yo conecto con la manera en que Mario Campaña tiene de contar las cosas, de contar en concreto la literatura, y no la literatura como materia endogámica abstracta, sino de contar la vida. Leyéndolo me di cuenta que yo tenía en común también con él, por ejemplo, eso lo he visto después, que tú tienes como un antepasado que hacía caricaturas. Yo mientras iba leyendo los ensayos también he hecho muchos dibujos, que he traído 2 y ahora os los enseñaré. Y, quiero decir que eso es como una manera de pensar gráficamente, síntesis que tú vas bebiendo del texto. Luego también me di cuenta que yo enganchaba muchísimo con Mario Campaña, porque él tiene todas las palabras que explican perfectamente lo que podemos llamar así, grosso modo, malditismo.
porque yo empecé a leer y yo fui una maldita y empecé a leer por Baudelaire, empecé a leer por Rimbaud en Mi gran desorden, pero ahí estaba y me lo creía todo, y yo era hermana de Isidore Ducasse. Entonces, bueno, tenemos en común eso y tenemos en común una conversación pendiente sobre lo que dices en tus libros de malditos. Hay mujeres malditas, bueno, lo que hay, eso lo que llaman brujas a lo mejor, no sé. Y luego me di cuenta que ya estamos más en el siglo XXI, el malditismo no se lleva tanto. Yo estoy aquí también un poco por rellenar el cupo de que cumplo el papel de la vigilancia de género. No, para nada. Bueno, si lo hago, no me parece mal. Pero no es el caso. Pero me fui a ver, qué capítulos están dedicados a las partes que ahora me interpelan. Pero bueno, a mí me interpelan los malditos igualmente. Pero realmente luego también hay en la primera y en la segunda parte, o sea, me ha encantado la escritura femenina. Me ha encantado Bárbaras y Troyanas. He aprendido, no es que me ha encantado, es que he aprendido. Entonces mi manera de aprender es esta, es ir leyéndome y ir bebiendo de ahí, ¿no? Y bueno, y en última, pues lo que decía, como más conecto al final, yo creo que es por la parte de poeta que él tiene. Tiene una parte claramente de poeta. Hay un texto que a mí me ha encantado, que es para leer un poema, y la libertad del escritor, o sea, que podrían ser lecciones magistrales pues para clases de poetas, o sea, como, y que a mí me encanta la manera en que lo cuenta, o sea, bueno, que aprendo, básicamente eso. Y solo voy a decir dos cosas más. Para empezar, eso, que la transmisión de la emoción por estar aquí, que es pues simplemente porque yo leo y en lo que leo, selecciono lo que leo y no leo cualquier cosa, aunque sí, también cualquier cosa me sirve, pues hago esto. En 3 segundos leemos para aprender a vivir. Tal es la pobreza de nuestra experiencia. Qué bonito. ¿No? Y entonces aquí pongo algo que sí que me dijiste, lo mío está atravesado por un dilema ética-estética. Y yo, bueno, no sé si llamarlo así o llamarlo A, I, O, V, X, Z. Quiere decir que no nos pongamos estupendos, porque a mí no. Pásalo. Qué bonito. Y luego, bonito, qué regalo. Luego también bonito. teníamos en común, también lo pasamos, porque yo también tenía mi poética quevediana, tú eres experto en Quevedo. Yo tenía aquí, ¿dónde se posa la prosa? La prosa sonajero siempre dio dinero. La prosa fantasma no dice nada y también da dinero. Bueno, era por la parte de los estudios sesudos sobre Quevedo que tiene. Qué maravilla, por Dios. Y bueno, quiere decir que conecto con mi síntesis, porque eso que voy buscando. Y ya solamente voy a decir una última cosa que me parece súper, bueno, que muy evidente decirla en este lugar, pero es el lugar al fin y al cabo estamos celebrando este libro. Y es que, bueno, además que me sorprendió luego que al abrirlo, yo también cuando veo la superestructura del índice veo que tiene dos grandes partes, como bien has dicho, una es en el inicio y otra es en marcha. Y yo me quedo con la de en marcha, que la enlazo con la marcha de la última escena por donde yo te conocí, en la voz en que te escuché, de autor de la línea de flotación. Y ahí estamos. Marchas indígenas. Exacto, que a mí me apeló por eso, que es como, no te quedes en tu escritura de provinciana, de colonialista, sino es todo eso. Y bueno, yo creo que hay que explicar un poco, solo ya leo un parrafito, porque a mí me encanta, y que es, al principio no se abre con un prólogo, sino un aviso, y en ese aviso él dice, bueno, pues digo 4 observaciones que son que me interesa contar, ¿no? Que es tener conciencia de las determinaciones geográfico-culturales que inciden en su trabajo. Esto yo creo que es lo que te convierte en escritor. Y él mismo dice las coordenadas. Es que aquí voy a por qué se titula el punto y la tangente, porque ni siquiera somos entidades completas, somos entidades en marcha y somos apenas puntos, y aquí lo dices. Quiera o no, todo escritor está llamado a participar en la edificación de un pensamiento en el mundo en que vive, capaz de orientarlo y acompañarlo de cerca en los avanzares de su vida. Y ni siquiera edificación, dice, porque eso es un eufemismo, porque si no somos personas no podemos edificar, somos puntos, dice. Ni siquiera, quizá no podemos aspirar a mucho más que al roce entre la curva de la espiral y la recta de la tangente, el instante en que el merodeo de la intuición se convierte en pensamiento. Yo creo que cuando escuché por primera vez tu voz, cuando te conocí, yo intuitivamente vi, yo tengo que aprender de esta fuente. Y entonces, bueno, por eso estoy aquí. Y hay que leer este libro a una velocidad festinamente, ¿no?
Estoy feliz. Sí. Antes de que diga nada, voy a hacer un par de cosas. Yo El micro. Antonio. Yo cuando estaba redactando esta cosa crítica, sesuda también, he estado muy tentado de poner que este era un libro pedagógico, pero es que a mí me da mucho miedo el uso de la palabra pedagógico y tal, ¿no? Pero yo sí quiero decir que desde luego es educativo en el sentido de que evidentemente no adoctrina ni dirige, sino que en cualquier caso lo que hace es abrir caminos, ¿eh? Y que uno pueda buscar a través de esos caminos. Cuando yo leía el libro tenía la sensación, a mí según iba leyendo los diferentes artículos, yo tenía la sensación, me surgían muchas preguntas, pero al tiempo que me surgían las preguntas, inmediatamente venían las respuestas. Es como si Mario enseguida se diera cuenta de que el lector iba a preguntar por eso en concreto, y él enseguida se anticipa y te está enseguida contando lo que tú ibas a preguntar o ibas a interrogar al lector. Nada más. Bueno, yo estoy feliz, la verdad, porque estoy feliz sobre todo porque estoy con ustedes, porque si no estuviera con ustedes, estuviera con amigos, estaría temblando, porque lo que ha dicho Antonio es de tan alto nivel y lo que ha dicho Natalia tan estupendo, magnífico en muchos sentidos, no sabría qué decir, pero felizmente estoy entre amigos y gente a quienes me siento acompañado y a quienes agradezco por la compañía, ¿no? Por venir a estar aquí a mi lado en este momento y que me permite un poco hablar, decir algo, porque de otra manera no sé qué haría. Yo había estado pensando qué es lo que quería decir, pero la verdad es que lo que yo quería decir ya lo han dicho, ¿no? Lo ha dicho Antonio y ya lo ha dicho Natalia, porque lo que yo quería decir es un poco resumir cuál era la mirada que atraviesa estas páginas, la mirada sobre la literatura, sobre el arte, pero ya lo he dicho. Pero de todas maneras quiero resumir eso que un poco me ha guiado en la lectura de estos artículos. Estos artículos son de los últimos 18 años, pero todos han sido releídos, corregidos, rectificados y intensivamente y extensivamente también, de modo que estos artículos ya tienen una mirada en común, lo que la mirada que yo tengo hoy sobre la literatura y la que me invitaba, sí, me incitaba a comentar una cierta preocupación que en las lecturas también a menudo me han acechado, ¿no? Y esa mirada que recorre todo el libro, a lo mejor podría resumirse en 4 o 5 frases, realmente. Insisto en que ya está dicho, pero para revelar un poco el sentido, reiterando, porque insisto que creo que ya ha sido expuesto, tendría que apelar a 2 grandes periodos precedentes, de una manera escolar, no tengo otra manera, pero sí quisiera mencionar esos 2 periodos, así muy brevemente, la historia de la literatura y del arte, como he podido yo mirar con los manuales, digamos. Pero sí creo que hay un periodo que va desde la vasta antigüedad pagana hasta aproximadamente el fin de la Edad Media, en que lo que entendemos hoy por arte formaba parte de un complejo sistema con el que la religión, la política, la ética, la ideología, digámoslo así también, unificaba una sociedad, un conglomerado, una comunidad, en el rol ritual, celebratorio, cognoscitivo, comprensivo, que las artes tenían una función que contribuía a que los grupos, los clanes, las personas, los pueblos se relacionaran entre sí de una manera sostenible, digamos, como se dice ahora, entre sí y con las divinidades, con sus dioses, ¿no? Eso es cierto, creo, por lo que dicen los historiadores, durante todo el periodo pagano, pero también durante el periodo cristiano. O sea, la comedia incluso, pero también el drama y la tragedia griega, bien sabemos que eran procesos de formación de ciudadanos en la literatura.
literatura era un elemento, lo que llamamos literatura, un elemento que venía integrado y cumplía unas funciones predeterminadas, prefijadas estrictamente por el Estado en ese caso, ¿no? Y el periodo cristiano también, o sea, el arte musical, la música coral o la música instrumental, todos lo sabemos todos muy bien. La estatuaria, la escultura eran maneras de transmitir mensajes de la divinidad, de enseñar a los campesinos, a los europeos de entonces, de la Edad Media, revelar un poco las verdades de la Biblia, las verdades divinas, ¿no? Entonces allí no había conflictos para las artes. Pero aproximadamente desde el siglo XVI entiendo que la modernidad capitalista, cuando empieza la modernidad capitalista, provoca un proceso de separación de las esferas de la vida, un lento proceso de separación del Estado con la religión, de las artes con la moral, pues muy lento. Creo que podría ser una buena ilustración los conflictos de Miguel Ángel con Julio II, por ejemplo. El arte no está ya dispuesto a obedecer directamente, ciegamente, inmediatamente lo que la religión está disponiendo, ¿no? Todavía Miguel Ángel reacciona y discute y se va y vuelve, en fin. Es un proceso secular, creo yo, que llega hasta mediados del siglo XIX, en que las artes viven o bien bajo la servidumbre de la política, de la ética, de la religión, de la moral, o bien bajo el acoso, o bien se somete, o bien entra en conflicto con estos poderes, voy a llamarlo, voy a resumirlo así, con los poderes, y sobrevive de esa manera, un poco acosadas las artes. Siglo XIX todavía Las Flores del Mal y su autor son condenados. Las Flores del Mal es secuestrado, Baudelaire es condenado, etc. Pero es cierto que en la segunda mitad del siglo XIX se inicia, creo yo que como consecuencia de la Gran Revolución Francesa de 1789, inicia un proceso cultural que yo llamo la Segunda Revolución Francesa, que es la transformación radical de la cultura, efectivamente, en la segunda mitad del siglo XIX, y que desemboca, digamos, en las vanguardias, que ya tienen un ejercicio radical de la libertad. Perdón por este resumen escolar tan breve, tan así, pero necesito hilvanar eso para llegar a decir al final cuál es el espíritu que yo he tenido muy a flor de raciocinio siempre en las lecturas y en la corrección, las rectificaciones que he hecho al final. Las artes se emancipan finalmente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero esa emancipación no es acatada, sino atacada por los mismos, por la política todavía, por la moral, por la religión, y así el acoso sobre las artes se mantiene no solo en un lugar, en Asia, en Europa, en Estados Unidos. Ya sabemos lo que pasaba con las artes en la Unión Soviética, no solamente los poetas, sino también los músicos como Shostakovich, Lady Macbeth, que es prohibida. Lo que pasa en Estados Unidos en el año 57, me parece, cuando Ferlinghetti tiene que afrontar un juicio por la publicación de Aullido. Lo que pasa aquí al lado en Francia, cuando Jean-Jacques Prouvaire se decide a publicar al Marqués de Sade y se somete a los tribunales, porque todavía el Estado, la política, los tribunales, la moral, siguen en su posición de acosar a las artes y de intentar normar la marcha de las artes. Creo que esa actitud instrumental, que consiste en intentar convertir a las artes en un medio para la consecución de fines que se estiman superiores en cada momento, no es del todo escandaloso realmente, porque al fin y al cabo la relación de las artes, de las obras, con la ética, con la política, no es artificial, es realmente íntima. De modo que no es tan escandaloso, repito, ni tan extraño que se produzca esa aproximación, ese intento normativo instrumental. Creo que toda obra de arte, incluso las más abstractas, están llenas de mundo. Por tanto, esa relación
se comprende que sea permanente, como si fuera parte de la naturaleza del mundo de la vida que tenemos entre las diferentes esferas, porque al fin y al cabo en la obra confluye la ética, confluye la política, confluye la ideología, la religión, etc. A tal punto que hay quienes afirman, y aparece en su obra, que las artes tienen más que ver con el ethos que con la aestesis. Es una cosa asimismo muy argumentada y tiene mucho sentido, respetable me parece a mí, pero que supone un dilema importante, porque el planteamiento, si que las artes tengan más que ver con el ethos que con la estesis, es un planteamiento en términos más que copulativos, disyuntivos. Entonces, no es la nula ética sin estética, sino que hay una estrategia, me parece a mí, la política, etcétera, los poderes lo llamaría, de intentar afincar las artes en el terreno del ethos. Directamente poner a las artes en el terreno del ethos. Es la política, hoy por hoy es la economía, porque el capitalismo avanzado descubre en la esfera de las artes una ocasión más para el negocio y condiciona y penetra en el mundo de las artes para arrastrar a las manifestaciones artísticas hacia un terreno. Por una parte, la industria condiciona como antes condicionaba más la religión, y por otra parte, como un elemento nuevo, hoy condiciona la ética. La ética entendida en un sentido bastante flexible, bastante amplio, ¿no? Como las relaciones, una serie de relaciones en que cabe las relaciones de género, las relaciones sexuales, las relaciones de raza, las relaciones, todas aquellas relaciones que a que se aluden con el término inclusión. Todo esto entiendo que tiene mucho sentido y es comprensible que se vincule, insisto, todo esto con las artes, porque por su naturaleza las artes están empapadas de este mundo, son elementos, son obras que incorporan todo ese mundo. Pero la preocupación viene en que si se consigue el propósito que yo observo el propósito de la economía, de la ética, del Estado, de la política, de la ideología, de afirmar las artes en el ethos, de arraigar las artes en el ethos, entonces ocurre que eso se produce despojando a las artes del elemento estético. Entonces se ofrece la obra como un objeto proveedor de momentos agradables, placenteros, como proveedor de emociones, de gratificaciones, como proveedor de ideas aceptadas y aceptables, no cualquier idea, o finalmente como un entretenimiento, un elegante entretenimiento. Finalmente creo que la consecuencia de ese arraigamiento intencionado de las artes en el terreno del ethos y el despojamiento correspondiente de la estesis termina banalizando las artes. ¿Cuál es el problema de banalizar las artes? Parece una pregunta que no tiene lugar, pero el problema de banalizar las artes y de proponer a la obra de esa manera, es decir, despojándola del elemento estético, es que precisamente nos quedamos sin algo. Creo que solamente hay un consenso que tenemos acerca del arte, porque no nos ponemos de acuerdo acerca de qué es lo que hace de una cosa, de un objeto, una obra de arte. Repetidas veces he escuchado bueno, ¿y quién decide qué es una obra de arte? ¿Qué es arte y qué no es arte? Sobre eso no nos podemos poner de acuerdo, pero sí hay algo en lo que hay un consenso. Es qué es lo que ocurre cuando una individualidad entra en una comunicación genuina con una obra de arte. Eso sí sabemos. ¿Qué pasa cuando en el proceso de la escucha, de la contemplación, cuando por fin conectamos, cuando el objeto artístico y el sujeto, el individuo, entran en relación, ese despertar de emociones, sentimientos, el libre juego que decía Kant, de la imaginación y el entendimiento, todo eso que provoca lo que
finalmente se puede llamar experiencia estética. Yo soy de los que cree que esa experiencia que se produce, que ofrecen las artes, es realmente excepcional, singular, y es lo que le da sentido al arte, a las obras poéticas, a las novelas, a las pinturas, etc. Que si arraigamos las artes en el ethos y prescindimos y restamos la posibilidad de que las obras nos ofrezcan la experiencia estética, encaminamos a las artes a su extinción. Y creo que es un estado, el de hoy, en que las artes efectivamente están como en un trance de transformación hacia algo que, pues, es otra cosa, ¿no? Los agoreros del fin del arte hablan, lo dicen en otro sentido, pero yo sí creo que se puede hablar de una situación que por otra parte es perenne del arte, que siempre ha estado en peligro, pero creo que nunca ha estado tan en peligro como hoy. Porque al fin y al cabo, lo que ofrece la experiencia estética, es decir, la posibilidad de creación y de autocreación, es decir, de transformación, es decir, en definitiva, de recreación del mundo, de transformación del mundo, de reinvención del mundo. Esa posibilidad solo la ofrece, creo, o principalmente la ofrece la obra de arte. Y si este proceso nos lleva finalmente a arraigar definitivamente el arte en el terreno del ethos, que es un terreno en el que efectivamente hay valores importantes, porque, por ejemplo, desde la ética se arguye que aquí se trata de la justicia y de la igualdad. Correcto, es verdad, y es así, tiene que ser así. Incluso la economía, incluso la industria de la cultura, también tiene sus argumentos, que más o menos irrebatibles, como los de la ética, que se trata de democratizar la cultura, se trata de democratizar el gusto. Entonces, efectivamente, desde la economía, desde la industria de la cultura y desde la ética, las razones son irrecusables. Entonces tenemos ese dilema hoy por hoy, y esa tensión que acosa hoy al arte, entre el elemento estético, que es esencial para la especie humana, para nuestra vida, y estos ideales y valores y metas que son absolutamente legítimos, nos dejan en una situación en que, bueno, empezamos a considerar cuál va a ser el futuro de las artes, el futuro de la poesía, el futuro de la novela, y en ese estado, con esas preocupaciones, con esa lectura, con esa manera de entender la literatura y las artes, es que yo he revisado, reescrito y corregido estos artículos. Eso era lo que yo quería decir. Esa es la idea de poesía que cualquier lector puede encontrar en estos ensayos. Eso era todo lo que quería resumir de manera tan escolar. Y muchísimas gracias. Quería decir, perdón, tenía que haber empezado ahí, que tengo, de veras, tengo una conciencia de todo lo que significa desplazarse hasta aquí un viernes en la tarde para acompañar a un amigo, y que estoy verdaderamente agradecido, porque no solamente de Madrid, una ciudad tan grande como Madrid, sino que hay personas que vienen de Toledo, ustedes vienen de Toledo, Tomás viene de Cataluña, Nías estaba enfermo, tenía un problema entonces hay un esfuerzo importante, y Lola que nos acoge, y los editores de Quito, Romina y Jorge, que quizás nos están viendo, mando saludos, que yo estoy reconocidísimo y agradecido, pero genuinamente agradecido de esta compañía y de este esfuerzo de todos. Muchas gracias, de verdad. Pues si alguien tiene alguna pregunta, alguna objeción, algo... Hay mucho. Bueno, me he quedado sin contestarte, porque